Hola, yo soy Camila Y yo soy Luzma. y esto es Taroteo con Amigas, un podcast donde nos juntamos a hablar sobre tarot. Bienvenidos. El emperador, El Señor, el, el padre, el Padre, la energía masculina por excelencia el yang del yin de la emperatriz. de la emperatriz. Sí, el Marte de ese Venus. Ajá. Y la estructura. La estructura, sobre todo la estructura, sí. Yo creo que al ser el 4 viene mucho con la idea de lo estable. Ok. Los 4 pilares, Ujú. los 4 elementos, Ujú. los 4 puntos cardinales. O sea, Wow. viene muy desde las bases. Como que mi manera de entender mucho el 4 para leer el tarot también es las bases de una casa tienen que ser 4 pilares. Claro. Entonces, desde ahí siento que también ya va como cerrando esa ecuación de el mago, la suma sacerdotisa, la emperatriz y el emperador, como que ahí está el primer paquetico, por así decirlo, y van estando como Ok. esos 4 pilares esenciales Háblame más de eso. para que se vaya construyendo. Creo que si el mago nos habla mucho como de esa capacidad de empezar y de tener esa fuerza creadora, la sacerdotisa nos va trayendo la intuición, la emperatriz nos trae la energía femenina y el emperador la masculina. Entonces como que con ese paquete inicial está la esencia primigenia de cada ser. Wow. Y así se empieza a crear algo más contundente, por así decirlo. Entonces tiene mucho sentido que sea el 4, porque también es como, bueno, ahí está tu paquetico inicial. Cuando llegas a la vida, llegas con tu poder único, que podría ser ese mago, llegas con esa voz de tu intuición, que también la tienes muy adentro, que puede ser parte como de lo que está más acá, y recibes también pues esa energía que llega de un óvulo y un espermatozoide, si lo vamos a relacionar desde ese punto de vista pues como más biológico, Claro. que ya te van construyendo como ser. Entonces es ese cuarto pilar que conforma todo lo necesario para ya empezar a edificar. Y es el macho poderoso. El macho cabrío. El macho cabrío. Hasta así Además, porque se tiene. Ajá, a verlo. carnero. Wow. En la Bueno, yo no representación había de visto Cábalo. que Cábalo lo ponía así, pero este también tiene carneros en todas las puntas de su, de su trono. Yo no lo había pensado así, que me parece súper bacano que me des un poco como esa imagen para resignificar como estas 4 cartas, como en conjunto con el mago y con la suma sacerdotisa, porque yo siempre lo he emparejado mucho es con la emperatriz, Sí. que pues lo que decíamos en el capítulo anterior, como que ellos son como la parejita por excelencia del tarot, en el que pues ella es el yin y él es el yang. Y digamos que si la emperatriz es como el corazón, como ese deseo que tenemos en el corazón que ya está gestado, el emperador es como de alguna manera como la mente que cuida al corazón. O sea, eso me parece también como como un lugar muy dulce de ese man, que puede ser como muy masculino y muy estructura y muy, es así como racionalidad, pero él como que es así de estricto porque sabe como lo que está guardando y lo que está cuidando, que es como la emperatriz, que de alguna manera es muy vulnerable porque lo hablábamos en el capítulo pasado y lo veíamos en tu baraja de Cábalo, que está muy en embarazo. Entonces el emperador es el que tiene que estar como con la cabeza súper fría como para proteger eso tan divino y tan preciado que tiene la emperatriz. Y yo creo que ahí, más allá de que sea como un estereotipo de género, es el arquetipo del inconsciente y es el macho proveedor. O sea, acá está Wow. el hombre que sabe que va a tener esos hijos, que va a tener ese hogar, entonces va a traer lo necesario, va a llevar la comida a esa mesa, va a ejecutar los planes que sean importantes, va a crear esa casa donde todos se van a resguardar, entonces viene mucho como con ese sentido de poder, muy expresado también hacia lo material, pues porque también estar ante la visita del emperador es decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Que lo hago.
y me pongo a hacerlo y ejecuto con la fuerza de Marte, o sea que ya no es como todo esto que voy a sentir, sino voy a la batalla, a la acción totalmente. a la acción. Y el hecho de que sea el emperador como la gran figura de poder dentro de un imperio, el que rige, el que muestra, el que dice qué se hace y qué no se hace, el que toma ciertas decisiones, nos habla mucho de esa energía masculina que ya no es tan receptiva, sino que es 100% activa. O sea que si bien él está cuidando como ese corazón, él tiene que ejecutar, que decidir y que transformar dentro de la realidad material que hay afuera para que las cosas realmente se den y sucedan. Este man en la baraja de Marsella, él tiene, sí, a la emperatriz está coronada como por las estrellitas del cosmos. El emperador tiene un compás en la cabeza, que para mí significa mucho como la racionalidad con la que él domina su cerebro reptiliano. Él no se deja llevar como de pronto como por la emocionalidad o como por circunstancias. Él está súper aterrizado y muy también en la materialidad, como que estoy muy de acuerdo en lo que tú dices, que es como muy gerente también. Total, es el patrón. Él es el patrón, él es el que dice qué se hace y cómo se hace, porque él la tiene clara. Y hacia dónde va. Y vemos pues tanto en la representación clásica de Marsella como en todos estos, tal vez en el único en el que no tiene como esa especie de báculo, será en Mother Peace, pero vemos que él está ordenando, pues, y él tiene ahí su símbolo de poder para guiar y decir, marco el camino, voy por acá o voy por allá. Y siento que también ese compás que tiene él en la representación más clásica de Marsella, también es porque es el que define el rumbo. Entonces es el que dice, listo, dice para dónde vamos. Vamos para allá, porque es sensato, porque lo he pensado, porque no es un impulso, sino porque sé que mi criterio así me lo marca y así me lo ordena. A mí me parece muy particular que en la representación de Mother Peace él es como una especie como de soldado romano. Wow. Y de ahí viene mucho también como esa idea de que él esté listo para la batalla. Entonces es como, sí, pues ¿qué me voy a encontrar? No sé lo que me vaya a encontrar, pero estoy preparado para lo que sea. O sea, tengo el poder de luchar contra ese ejército, de hacer parte de un mismo ejército también, de llevar las cosas adelante. Y a mí, de esta representación en particular, me gusta mucho como ese banquete que está detrás de él. O sea, este sí que fue capaz de proveer y de tener y de gozar de esa abundancia y generarla a su alrededor. Entonces, también es el llamado al reconocimiento del poder como lo veíamos en la emperatriz, pero ya desde la capacidad de decir, esto se hace y lo voy a poder hacer sin duda, y esto trae unos resultados más allá de los esperados, con esa idea y con ese concepto de estar preparados para hacer lo que haya que hacer. Ok. Me parece que, bueno, dentro de como lo que estás haciendo profesionalmente en este momento, como de ser productora, tienes que ser como muy emperador, como de no dejarte llevar como por las minucias, sino que tener un norte y pase lo que pase, hay que lograrlo. Esas como hay que lograrlo. Las vibes. Siento que llama mucho la mente práctica. Ajá, entonces, exacto. Como qué me sirve, cómo me sirve, esto funciona, si funciona va. Y que digamos a nivel personal es un poco difícil para mí porque como buena librana soy muy indecisa, entonces trato como de poner sobre la mesa todos los aspectos, como que bueno, sopeso, miro lo bueno por un lado, miro lo malo por el otro, me tomo mi tiempo, pero ya también estoy en un punto y en un rol donde, o sea, yo soy la que tengo que tomar la decisión. Entonces es muy útil ese emperador, como tú lo estás diciendo, porque el emperador también es un llamado a la seguridad. Okay. Para mí siempre es eso. O sea, cuando lo veo en lecturas, suelo preguntarle a la gente cómo es la relación con tu papá o con tu vínculo paterno. Claro. Porque muchas veces no estuvo el papá, sino que estuvo el abuelo, estuvo el hermano mayor, estuvo el tío que fue el que respondió en la casa. Entonces, ese vínculo que hayamos tenido con esa energía masculina marca mucho de nuestra idea de seguridad. Entonces, una vez esa onda ahí y se da cuenta de que, no sé,
a veces ese vínculo paterno no estuvo, entonces falta seguridad, autonomía y contundencia para ciertas cosas. O crecimos con una figura de poder muy fuerte, muy estricta, que se imponía, entonces ahí también se pueden generar ciertos conflictos con la autoridad a veces, todo eso se puede llegar a ver como dentro de las lecturas de tarot, pero creo que cada que esté apareciendo es un llamado como a eso, o sea, como amarrarnos el pantalón y a decir, listo, ¿qué hay que hacer? Que lo tengo que hacer. Y estructuro, pienso, organizo, exacto. Y gestiono mis recursos y puedo delegar y no me da pena decirle, hey, fulanito, esto es lo que hay que hacer y así es como lo vas a hacer. Absolutamente. Siento que viene esa energía del patrón, esa energía del jefe, esa energía segura, la que muchas veces tiene un rol paterno, es esa. Haga esto, no haga esto, vea por acá, esta es la plata que tiene para ir a hacer tal cosa, o con estos recursos contamos para esto. Todo eso toca mucho, entonces siento que por eso es la figura paterna y masculina por excelencia que nos encontramos. Y si bien el mago también viene con una figura masculina, digamos que acá sí viene como un peso muy de macho, contundente. Total, o sea, yo siento que aunque el mago, digamos que es una representación de alguna manera masculina, bien podría ser como una energía muy andrógina porque todavía está como en el mundo de las posibilidades, o sea, todavía estás como en ese sancocho cósmico en el que todo es porque nada se ha materializado, ¿sí me entiendes? No está como tan asentado ni tan dividido. Exacto, entonces podría ser, o sea, es como muy yin y muy yang, pero este man es completamente yang y como que me parece muy bacano que tú digas que para ti de alguna manera como que se te dificulta esta energía por ser Libra, porque yo siento que a mí, o sea, es como todo lo contrario y a veces como que se me va mucho la mano. No solamente porque soy Virgo, sino porque, pues para los que creen como en los temas de numerología y toda la cosa, como que el emperador es una de mis cartas natales, como por la fecha en la que yo nací en 4. Y yo siento que yo tengo que hacer un esfuerzo muy consciente como para no morirme como en la rigidez y en la estructura, como que a veces yo aloco cuando no tengo estructura, como que la necesito mucho como para poder sobrevivir, que pues obviamente es una cosa que me permite como también solucionar y cuando tengo mis metas claras como que me puedo visualizar el paso a paso de aquí a allá muy fácil, pero hay donde algo se me salga de lo que yo visualicé del plan y de la estrategia, ya se va todo muy a la mierda. Entonces también como que esa es la parte tóxica del emperador, que lo vemos mucho como en la interpretación de Rider, o sea, aquí en Marsella, o sea, el mancito es como, está parchado, tiene un poco como las mismas piernitas del colgado, pero pues volver al revés. Está mirando hacia afuera, entonces digamos que no se cierra únicamente como en su posición, en su poder, sino que mira también. Mira a la emperatriz, que es como el corazoncito, o sea, él está como súper pendiente de ella, como mi reina, ¿qué quiere? O sea, ¿qué quiere? Pídalo. En cambio, en Rider, que no solamente está mirando como para el frente, sino que pues secó todo lo que en la emperatriz era como abundancia, trigo, árboles, verde. Aquí es como un desierto árido, está como en su trono de piedra, tiene una armadura por debajo de pues de las telitas y los trapos, y él está como súper rígido, como tirano, es como un emperador muy tirano, que como que ya dijo, yo soy el rey y aquí nadie manda sino yo, y las cosas solo se hacen como yo diga, y como que ya es como un emperador que es terco, que se le olvidó, como perdió el compás de la cabeza y está como un poco como borracho de poder, sin estar abierto, como que de pronto las cosas no son como tan como él cree que son.
Sí, y yo creo que ahí, hablando como de la energía disonante o como cuando no está muy, muy armonizado ese emperador, es un llamado a eso, a ver cuáles son las estructuras rígidas de las que no nos permitimos salirnos, cuáles son esos supuestos o el deber ser que tenemos como pensado para las cosas que muchas veces se nos convierten sí, como en unas prisiones mentales y que si cualquier cosa se nos está escapando, pero entonces ¿por qué esta persona piensa de esa forma tan desordenada? ¿Por qué lo hace? Porque es distinta. Entonces como que también es un llamado a tener clara la estructura, pero que sea un poco flexible. Ah, bueno, no pudo ser así, pero puede ser así. Que creo que ahí viene el sentido práctico de resolver, porque a veces cuando algo se nos sale de la estructura y eso nos va a generar entrar en un conflicto y es el conflicto por el conflicto y ya, ahí no hay solución y no hay evolución de lo que sea que se esté resolviendo. Entonces creo que a veces sí es el tirano, es el jefe que se impone, es el dictador, es el que cree que solo existe una manera única, es el que dice nadie me mueve de acá y nadie me cambia mi punto de vista y nadie me saca de esta visión personal. Entonces es también como todo, que siempre se le puede dar la vuelta y siempre tiene la posibilidad del giro, esa otra mirada que es como, hey, bueno, yo había pensado esto, había tomado esta decisión, pero si esto se me está escapando, ¿cómo puedo hacerlo? Sin sentir que el hecho de escuchar o mirar para otra parte va a significar una pérdida del poder y de la autoridad, porque a veces hay mucha más fuerza en tener la capacidad de escuchar y a partir de ahí encontrar un punto medio que en imponerse, porque muchas veces esa excesiva imposición es una inseguridad tremenda, porque si me sacaron de mi guión, hasta ahí llegué. O sea, si vos tenés las estructuras lo suficientemente sólidas, como esos edificios japoneses que son como sí, ya súper tecnológicos y que pueden soportar bailar el terremoto. sí, 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 yo sí, creo sí. que ese es como el emperador sano. Sí. O sea, el que tiene la estructura y da la estructura, pero que tiene como tecnología japonesa para los vaivenes. Y muy el bambú. Claro. Es muy el bambú. Ajá. Que se puede mover con el viento un montón, pero que igual se conserva como en lo básico y como que en su estructura no se pierde ni se quiebra. Entonces, a mí me gusta mucho esa representación de Cábolo porque pues está esa energía del carnero, está muy lleno de fuego, o sea, él tiene mucho fuego porque está listo como con toda esa fuerza de Marte para salir a crear, pero también tiene como esa torre en la cabeza. Entonces también está pensando mucho en la estructura que quiere dar, en lo que quiere crear hacia adelante. Tiene muchos ojos también como en la parte del pecho hacia abajo. Y ahí está ese llamado a la conciencia, que es decir, bueno, voy a hacer esto no porque sea mi única visión ni perspectiva de las cosas, sino porque estoy teniendo en cuenta tantos puntos de vista tan distintos. Estoy nutrido de tantas miradas que como esas miradas confían en que yo sea el eje, lo voy a poder ejecutar y lo voy a poder estructurar para que eso sea lo que tenga que ser. Entonces viene con responsabilidad, viene con criterio, con confianza, con autonomía, con capacidad de ejecución, que eso también es la capacidad de decisión, pero también ojalá con esa flexibilidad, con esa empatía, con esa apertura, con esa, sí, como con esa conciencia tan abierta que no lo lleve a caer en rigideces que no son tan prácticas, sino que esté como esa sagacidad para también decir, listo, si no fue de esta forma que lo pensé y lo estructuré, ¿qué recursos tengo para que sí sea, al menos como lo espero, así la forma en la que se vaya a ejecutar no sea la que inicialmente me imaginé? Yo no había visto esa representación, pero cuando me dices que tiene, o sea, literalmente tiene la torre en la cabeza, o sea, él siempre está pensando como en esa amenaza, como de si yo no me doy cuenta, si yo no soy la amiga que se da cuenta, el universo me va a hacer darme cuenta. Entonces mejor yo prever, planear para gestionar, para que no se me caiga esa torre. O sea, siempre la tiene en la cabeza. Me parece también muy lindo de esta representación que el trono, que en las otras es como, o sea, el man está sentado y el es trono su base, es como más grande que él,
Aquí es como, no sé, como un dibujito más de su túnica y de su, pues como de toda su pinta de emperador. Y eso a mí lo que me dice es como, sí, yo sé que yo soy el mando, yo sé que yo tengo todo el poder, pero eso no es lo, o sea, yo no, no, eso no es lo único que a mí me da como la validez para estar tomando estas decisiones, ¿sabes? Como que no se lo toma por sentado y no se da tanta grandeza Ujú. como de pronto los otros, pues el emperador de Ryder o incluso también el de Marsella, pues que está súper sentado en su megatrono. Y me gusta mucho también que acá tiene una túnica morada, que habla como sobre su sabiduría, pues que es un color que se relaciona mucho como con la sabiduría, con el entendimiento, entonces Y también también es la conexión con lo divino. con lo divino, entonces también es como, bueno, yo sé que estoy donde tengo que estar, yo sé que si esta es mi posición es porque así debe ser, pero también hay una, como una confianza o una conexión como con ese poder superior que lo hace seguir adelante, como con la contundencia que sabe que es Sí, primordial para estar necesaria. en esa posición. Mm, a mí se me, pues ahorita como pensando como en qué personaje yo caracterizaría como esta carta, solamente en el de Ryder por tóxico se me viene a la cabeza como Donald Trump. Podría Es, ser muy patas arriba. ajá, como Sí, sí, súper patas sí. arriba, como que el man que solamente quiere ser, o sea, como que su única legitimización, o sea, que era el presidente, pues en su Sí, momento, pero sí, sí, cuando todo el mundo sí. sabía que la estaba recagando y él como, pues no, pues como muy, también muy niño chiquito, como de estar ahí como sentado sin escuchar razón y como cagándola por todas Y partes. creo que ahí podría también entrar en este momento, no sé, un Putin, Un Putin también, muy ebrios de poder, muy llevados de su totalmente. parecer, no sé, creo que esto nos lleva mucho a pensar en líderes porque también es muy como la Claro, sí, energía total, propia de la carta, totalmente. eh, pero sí, pues uno también podría pensarlo aspectado desde otros lados, pues y obviamente teniendo ahí los beneficios de la duda sobre ciertas cosas, pero mejor aspectado diría uno que puede ser un Barack Obama desde otras cosas que él vio, desde otras cosas que él dirigió, desde el reconocimiento del poder, Ajá. desde cómo ha dispuesto ciertos asuntos o cómo dispuso pues de ciertos asuntos durante su gobierno. Entonces creo que sí viene mucho también como con esa responsabilidad y, y como con ese criterio podría uno también pensar en un montón de, pues en los emperadores de la historia, porque es que también por eso es el emperador, entonces Claro. como traer esas figuras y analizarlas ya más a fondo como ejemplo también serviría un montón como para poder entender esa energía, cómo se ha movido, incluso pues desde Occidente hasta Oriente, pues ver cómo ha sido también como la historia de los emperadores en Oriente, donde de pronto uno ha visto que de pronto han ido marcando como Otros tipos de liderazgo, como sí, otros no tipos de tan liderazgo, tóxicos. otras pautas, otra idea del poder. eh, no sé, creo que nos trae, nos evoca como esas energías masculinas potentes. Sí. Incluso yo metería, para no caer como en la binariedad de que masculino igual a hombre y femenino igual mujer, a mí me parece que Angela Merkel también es súper Sí, emperador. Y sí, ella muchas sí, veces la critican porque es como que en sus políticas económicas son muy conservadoras, es decir, tienden a ser muy austeras, es decir, tienden a hacer daño, o sea, no tienden a hacer daño, pero sí priorizan como la estabilidad fiscal por encima de marica, mi gente se está muriendo de hambre, ¿cierto? Y ella es muy fría en tomar esas decisiones, como marica, o sea, el déficit fiscal está esto en es lo las... que es y así se tiene que hacer y ya, y chao. nos va a doler, en 5 años Sí, va a haber desempleo y toda esta cosa, o como por ejemplo también con el tema de la inflación, que en este momento pues eso es un tema como muy que nos toca a todos, y mundial, porque es el mundial, mundial, porque en todas partes estamos en lo mismo, pero real. aquí saco el diploma de economista, como Sí, eso, digamos que el Banco de la República, que es el que hace como la política monetaria,
su único objetivo en realidad, porque su único objetivo y lo único para lo que está hecho es como para controlar la inflación, ¿cierto? Pero ese objetivo va totalmente en contra de el crecimiento económico, porque a mayor crecimiento económico, mayor inflación. Entonces, si yo quiero bajar la inflación, tengo que desacelerar la economía. Entonces, por ejemplo, en este momento, eso es lo que los bancos de todos los países están como en esa disyuntiva, como puta, es que los precios están altísimos, yo tengo que empezar a subir las tasas de interés para que baje la inflación, pero eso significa desacelerar la economía, y desacelerar la economía es que más gente va a estar desempleada, que va a haber más crisis. Entonces es como sentir el freno de ciertas cosas que han estado a mil durante muchísimo tiempo. Sí, y yo siento que es muy energía de emperador poder Sí. tener esa cabeza fría de decir, no, Completamente. es que la inflación, primero la inflación, y sí va a haber más desempleo, pero América es lo que hay que hacer. Es lo práctico, es lo que sirve, es lo que soluciona, viene mucho con eso, o sea, yo creo que sí, acá como que trato de pensar en, en otro tipo de energías que pueda relacionar, creo que vienen esos seres que toman las decisiones a un nivel global y que tienen como el carácter y la potencia suficiente para contener todo lo que implica manejar un estado o una nación, que es una energía muy del emperador. Es tremenda. Total. Porque eso implica, sí, ser quien va guiando un gran barco. Entonces... Y ojo, que no estamos diciendo que es como hombres, porque aquí... No, son energías masculinas. Exacto, energías masculinas y energías femeninas, partiendo de la idea de que todos tenemos estas energías dentro de nosotros, y pues simplemente por la manera como nos socializaron y por los diversos sistemas que nos cruzan, entonces a las mujeres se nos cultiva más una energía que la otra, ¿no? Y también a los hombres, pero que cuando estamos hablando del emperador y esta energía es como puede vivir dentro de una mujer, puede vivir dentro de un hombre, sí, es simplemente como esa polaridad, porque pues inevitablemente, más allá de la visión binaria de ciertas cosas, nos movemos en esa polaridad como seres que estamos acá en este universo o en este mundo. 3D. Atrapados en la 3D. Atrapados en la tercera dimensión. Gozándola, a veces dándonos cuenta, a veces sin darnos cuenta, pero bueno, hace parte de la riqueza de la experiencia. Así es. Bueno, yo creo que ya vamos llegando como al final de este capítulo. Sí. Muchas gracias nuevamente por escucharnos. Espero que si tienen un comentario, una pregunta, una sugerencia, pues no duden como en escribirnos. Y bueno, muchas gracias por oírnos. Gracias por estar acá, y también si alguien tiene una visión completamente distinta, queremos oírla. Eso enriquece mucho esta charla, entonces gracias por estar en un taroteo más. Hasta la próxima.